Cierra tus ojos, levanta tus manos. Y yo quiero que tú le pidas al Señor. Pídele al Señor lo que quieres de Él. Preséntale todos tus proyectos. Dile lo que vas a hacer. Pídelo con toda tu fe. Dile lo que quieres ver. Dile, yo quiero que tú le hables. Es hablarle. Sabiendo que cuando tú le oras, sabiendo que por fe lo recibes en el nombre de Jesús. Estás
dar un aplauso al Señor. Vamos a mirarnos unos a los otros y yo quiero que les digas, hermano, estás en fuego. Vamos a sentarnos todos por un momento. ¿Cuántos estuvieron el domingo de milagros? ¿Cuántos estuvieron? Gloria a Dios. Los que no fueron se lo perdieron, bendito sea el Señor. Amén. Pero en septiembre 20, el 14, 15, el 15 de septiembre, creo que es ese domingo, será el próximo domingo de milagros. Y esperamos, mi querido hermano, que todos no se lo pierdan, porque fue de gran bendición. Y como decía la hermana Miladis, el diablo estaba furioso desde que iniciamos con ese domingo de milagros. ¿Qué no hizo? ¿Cuántos problemas nos ocurrieron, mi querido hermano? Con el propósito de desanimarnos, de que no fuéramos a ese domingo de milagros, que no llegáramos ahí. Pero el Señor siempre, pues, dice presente. Amén. Se hizo presente, mi querido hermano, y se manifestó. El día sábado por la noche, los aires acondicionados del teatro se arruinaron, se quemaron, según los dueños, bendito sea Dios. Y el día domingo, pues todo lo notamos, amén, con el calor que hacía ahí. Pero lo que me gustó de todo es que la gente, pues, a pesar del calor, porque estaba como a 90 y pico afuera, imagínate cómo estaba dentro de ese teatro, con las miles de personas que habían ahí. Y las luces, y bueno, si ustedes los que estaban sentados en el teatro tenían calor, imagínate nosotros que estábamos debajo de esas luces. Eso parecía como un cuchifrito ahí, ¿no? Y bueno, nosotros sentíamos el calor, el Padre Pedro y todo, cuando el Padre Marcelino, cuando terminaron, estaban todos mojados por el sudor. Pero la respuesta de todo el mundo es que qué bendición. Qué bendición. Pues personas que decían, pues hacía calor, pero hablaban más de las bendiciones que del calor, y así debe ser. Amén. Porque te aseguro, mi querido hermano, que el infierno es más caliente. Bendito sea Dios. Amén. Y bueno, fue poderoso. Estamos todavía recibiendo testimonios. Mi correo, que normalmente recibo como 700, 800 correos diariamente, por el domingo de milagros recibí casi 4,000 y pico de correos, no solo de Nueva York, sino del mundo entero, y esto es lo lindo del domingo de milagros, que ya no es algo solo de Nueva York o de New Jersey, de Connecticut, ya es algo internacional. Y la gente, incluso que no pueden llegar en su casa o en su parroquia. Esta vez tuvimos muchas iglesias que incluso pusieron pantallas y bajaban la señal nuestra para ellos poder transmitir el Domingo de Milagros, y en las parroquias, los grupos de oraciones, pues enseñaban el Domingo de Milagros. Nos contaron que allá en República Dominicana también bajaron la señal, lo pusieron para que todo el mundo lo pudiera ver. Y así lo hicieron en Australia, lo hicieron allá en Europa, en Londres. Personas viendo y participando. Aquellos que no podían verlo, lo estaban esperando en su casa, esperando que Dios se manifestara con poder. Y es increíble ver lo que la fe es capaz de hacer. Escuchamos testimonios de una persona, me escribió una persona que no podía ver, un no vidente. Y en su casa oraron toda la semana para que Dios bendijera su casa, de problemas familiares que tenían, de una crisis económica. Y ellos participaron las 2 semanas orando a cada 3 horas. Se turnaban, se apoyaban entre ellos, diciendo: este es tiempo de orar, vamos a orar. Estás orando, se llamaban. Ayunaron, dicen ellos que iban a la misa todos los días. Fueron al sacramento de la reconciliación como familia, buscando que Dios, pues, hiciera algo
en su casa, ¿no? Y de nuevo estaban esperando que Dios rompiera con las divisiones, con las peleas, los pleitos y con una crisis económica que tenían. Bueno, lo que ellos dicen es que empezaron a ver durante la semana los cambios en las personas. El gruñón ya dejó de ser gruñón. Aquel que le gustaba pelear, pues dejó de pelear. El hijo y el padre empezaron a comunicarse bien. En las 2 semanas, el padre que estaba desempleado recibió noticias de un empleo. Y Dios empezó a obrar. ¿Qué sucede? Que invitaron a un no vidente tío a la casa ese día, que iban a cenar y a orar. Y dicen ellos que en el momento de la oración, el tío que había perdido su vista por la glaucoma, en el momento de la oración, él empieza a llorar y sintió, dice él, que un calor que lo arropó. Y cuando abre sus ojos, su vista había regresado para la gloria del Señor. Amén. Entonces, son muchos los testimonios. Hay algunos que son sencillos y otros que son más grandes, mayores, pero todos son lindos y todos son poderosos y todos son evidencia de que Dios está vivo y lleno de poder. Y bueno, a todos esos hermanos que nos están viendo y escuchando en las diferentes emisoras, a través del medio que estás viendo, si tienes algún testimonio, el Domingo Milagro, venga, escribe. Estoy leyendo, son 4,000 y pico de correos, entonces son muchos. Voy a tratar de responderle a todos, pero escriben. Todos esos testimonios sirven para la alimentación de la fe. Amén. Yo quiero ir al Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículo 5 en adelante. San Mateo, capítulo 8, versículo 5 en adelante. El Señor es mi pastor. San Mateo, capítulo 8, versículo 5. Leemos el Evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En cierta ocasión Jesús fue al pueblo de Cafarnaúm. Ahí se le acercó un capitán del ejército romano y le dijo: Señor Jesús, mi sirviente está enfermo en casa, tiene fuertes dolores y no puede moverse. Entonces Jesús le dijo: iré a sanarlo. Pero el capitán respondió: Señor Jesús, yo no merezco que entre usted en mi casa. Basta con que ordene desde aquí que mi sirviente se sane y él quedará sano. Porque yo sé lo que es dar órdenes y lo que es obedecer. Si yo le ordeno a uno de mis soldados que vaya a algún sitio, ese soldado va. Y si a otro le ordeno que venga, él viene. Y si mando a mi sirviente que haga algo, él lo hace. Jesús se quedó admirado al escuchar la respuesta del capitán. Entonces le dijo a la gente que lo seguía: les aseguro que en todo Israel nunca había conocido a alguien que confiara tanto en mí como este extranjero. Oigan bien esto: de todas partes del mundo vendrá gente que confía en Dios como confía este hombre. Esa gente participará en la gran cena que Dios dará en su reino. Se sentará en la mesa con sus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Pero los que habían sido invitados primero a participar en el reino de Dios serán echados afuera, a la oscuridad. Ahí llorarán de dolor y rechinarán de terror los dientes. Luego Jesús le dijo al capitán: regresa a tu casa y que todo suceda tal como has creído.
En ese mismo instante, su sirviente quedó sano. Palabra de Dios. Esta lectura es poderosa y nos va a hablar, mi querido hermano, sobre lo que la fe es capaz de alcanzar, lo que tú y yo creemos que será. Este hombre, alguna quizás la traducción de ustedes habla de un centurión, un soldado romano, mi querido hermano, que sabemos que entre los judíos y los romanos había enemistad. Los romanos habían tomado posesión de la tierra de Israel. Ellos eran una colonia ahora de Roma. Y bueno, estas personas eran odiadas por los judíos. Y los judíos tampoco se llevaban mucho con ellos. Pero surge una situación. Este hombre tenía un sirviente que apreciaba mucho. Se va a enfermar. Esta traducción dice que sufría de muchos dolores. Abunda más en las circunstancias de este siervo. Y llegó y le dijo que este siervo estaba, por los dolores que tenía, por el mal que tenía, estaba postrado, no podía levantarse. Jesús, al ver que era un soldado romano que se acercaba a él y depositaba en él esta situación, pues Jesús decide ir con él. Solo con el hecho de ir y acercarse a Jesús y depositar en Jesús esta situación, activa a Jesús en la vida de este soldado, que Jesús decide ir con él a su casa. El domingo pasado en el Teatro El Paraíso, yo decía que es la fe la que activa a Dios en nuestra vida. Y yo decía que cuando Jairo se postró, que era un fariseo, maestro de la ley, que yo creo con todo mi corazón que el hecho de él estar ahí en esa reunión donde estaba Jesucristo, nos dice el Evangelio de San Marcos capítulo 5 versículo 21, que había una gran multitud alrededor de él. El hecho de que aparece este hombre en esa reunión, yo creo con todo mi corazón que Jairo estaba ahí con otras intenciones. Jairo estaba estudiando la persona de Jesucristo, estudiándola con el fin de averiguar si él era el Mesías, si era el Cristo, o si era un fanático o un loco más. Para eso había llegado él ahí. Entonces, ese era el fin de estudiar a esta persona llamada Jesucristo. Pero ¿qué sucede? Que estudiando la persona de Jesucristo, Jairo tuvo un encuentro con él. Jamás había escuchado palabras como las que salían de la boca de Jesús. Jamás había visto cosas como las que hacía Jesús. Y con todo lo que él escucha y va a ver, llega a la conclusión que Jesucristo era un ser divino. Y viene él y hace lo siguiente. Se postra, dice el versículo 22, que se postra ante los pies de Jesús, le ruega mucho diciendo: mi hija se está muriendo, ven y pon tus manos sobre ella para que sane y viva. Eso es lo que le va a decir Jairo a ella. Entonces él se va a postrar, dice, ante los pies de Jesús, delante de toda esta multitud. Yo cuando veía eso a mí me estuvo raro, porque este es un judío y los judíos no se postran ante nadie. Segundo, que no era cualquier judío, era el principal de la sinagoga o el jefe de los sacerdotes, como lo dicen las diferentes traducciones. Si hay una persona que tiene que estar dando ejemplos de lo que es la ley, es este mismo hombre que él la enseña. Pero aquí parece que se ha olvidado de toda la ley y se postra ante los pies de Jesús y empieza a rogarle.
Y cuando hablamos de rogar, mi querido hermano, lo que estamos diciendo es que empieza a pedir el favor de Dios. Pero lo hace porque confía ahora de que Dios puede obrar en su vida, de que Dios puede hacer algo. Y esto es muy importante que nosotros entendamos esto, mi querido hermano. La forma como tú y yo le pedimos a Dios, cómo tú y yo le hablamos a Dios, cómo es que tú te acercas a Dios, cómo es que tú te diriges a Dios. ¿Sabes, mi querido hermano? La forma como tú le hablas a Dios o te diriges a Dios puede hacer la diferencia. Y es importante que lo entendamos, porque el Evangelio de San Mateo capítulo 6 dice que antes que nosotros se lo pidamos, ya Dios lo sabe. Amén. Escucha bien esto, mi querida hermano. O sea, lo que te estoy tratando de decir es que Dios sabe si tú eres de verdad o si tú eres de mentira desde el inicio. Desde antes de tú pedírselo, ya Dios sabe si tú eres de verdad o si tú eres de mentira, si tú crees o no crees. Amén. Entonces este hombre se va a postrar ante los pies de Jesús y le va a rogar, le va a entregar va a implorar a una petición, a un favor de Dios. Le va a pedir a él que obrara en esta situación, y lo va a hacer con toda la confianza, con toda la seguridad que Jesús podía hacer eso. El versículo 23, le menciono esta parte porque el versículo 23 dice: y se fue Jesús a la casa de Jairo. Y se fue. Lo que este hombre hizo activó a Jesucristo en su vida, y Jesús ahora quiere ir con él a atender esa situación. Y esto es lo que la fe hace, mi querido hermano. La fe activa a Dios. Y como nosotros nos dirigimos a Dios, mi querido hermano, nosotros podemos recibir dos cosas. Podemos recibir el poder de Dios o no recibimos nada. Pero todo depende cómo nosotros nos acercamos a Él, cómo tú y yo nos dirigimos a Él, con qué confianza, con qué seguridad, con qué certeza nosotros nos dirigimos a Dios. Por eso yo digo, mi querido hermano, que las palabras no son suficientes. Cualquiera puede hablar, bendito sea Dios, amén, pero el viento se lleva las palabras. Por eso que la fe es necesaria. La fe es necesaria, porque la fe es lo que le va a dar seriedad a lo que nosotros estamos diciendo. Amén. Entonces, no es lo que nosotros decimos que Dios mira, sino lo que nosotros hacemos que Dios ve. Amén. Esto es importante que entendamos esto. La primera de Pedro 5:7 dice: deposita en mí todas tus preocupaciones, pues yo cuidaré de ti. Yo tendré cuidado de vosotros, dice la palabra de Dios. Y este hombre va a entregar su problema al Señor, creyendo que Dios podía hacerlo. Y él lo está creyendo antes de hacer todo esto. Él se acerca y él está clamando el poder de Dios, pero con la seguridad de que ese Señor llamado Jesús podía hacerlo. Entonces, mi querido hermano, nuestras palabras tienen que, cuando nosotros nos dirigimos a Dios, tenemos que ir ya sabiendo. Y escucha lo que dice Juan. Juan es claro con esto. Juan dice: y esta es mi confianza, que yo sé que Él me escucha en cualquier cosa que yo le pida conforme a su voluntad. Él está hablando, él tiene un conocimiento previo. Antes de entrar a hablarle, antes de él orarle a Dios, antes de él pedirle a Dios, él tiene ya conocimiento previo de que hay un Dios que está, que hay un Dios que quiere, que hay un Dios que puede y hay un Dios que hará. Y esto es importante, mi querido hermano, que nosotros, porque de nuevo, a Dios no se le engaña. Amén.
Antes de tú abrir tu boca y pedirlo, Dios sabe si tú eres de verdad o eres de mentira. Dios sabe si tú tienes la fe suficiente para alcanzar eso. Amén. Escucha bien eso. A veces le pedimos y le pedimos y le pedimos y nunca vemos lo que le pedimos. ¿Y sabe por qué, mi querido hermano? Porque nosotros mismos no lo hemos creído. Y todo depende de nosotros. Por eso que tú vas a ver que al final Jesús le dice al centurión, regresa a tu casa, y escucha lo que le dice, y que todo suceda tal como has creído. Así como tú lo creíste, que todo sea así como tú lo creíste. Todo depende de lo que nosotros estamos creyendo, mi querido hermano. Entonces, aquí vemos esta situación. Estamos viendo cómo la fe es activada. Jairo hizo algo, inmediatamente Jesús quiso ir con él. Y de nuevo, Jesús sabía las intenciones de Jairo. Amén. Jesús sabía que estas personas no estaban de acuerdo con su persona. Pero sin embargo, él decide ir con él. ¿Por qué? Porque la fe de este hombre, lo que él hizo, comprometió a Jesucristo a ir con él. Porque eso es lo que la fe hace. La fe compromete a Dios con nosotros. Amén. Y eso es importante, mi querido hermano. Yo he visto, y no quiero que nadie me malinterprete con esto, pero yo he visto cómo la fe es capaz incluso de pasar sobre el pecado. Escucha bien eso, sobre el pecado. Y que quizás hay personas que son indignos en el momento de recibir tal cosa, pero porque creen tanto en Dios, Dios entra y sobrepasa ese error que han cometido, porque al ellos entrar en la fe automáticamente borra ese pecado. Y lo he visto. Amén. Entonces le lanzo eso ahí para que meditemos en eso por un momento, porque esto es bien profundo y algo que tenemos que desarrollar. Bendito sea Dios. Amén. Pero aquí estamos hablando de un maestro de la ley, y aquí estamos hablando de un soldado romano. Los judíos y los romanos eran enemigos. Y por lo que este hombre hace, solo con él, por el hecho de él ir donde él y decirle al Señor: mi sirviente está enfermo en casa, tiene fuertes dolores y no puede moverse. Solo por el hecho de él ir y acercarse al Señor y decirle esto, Jesucristo, dice el versículo 7, que Jesús le dijo: yo voy a ir contigo. Yo voy a ir contigo. Y ya Jesucristo no está mirando la nación de los romanos, el ejército de los romanos. Ya Jesucristo no está viendo la injusticia que hacían ellos, todo el crimen que hacían ellos. No, ya Jesucristo no está mirando nada de eso. Está viendo la fe de este hombre y decide ir con él. Ahora es el soldado que lo detiene. El soldado lo detiene a él. Y el soldado ahora va a dejar a Jesucristo con la boca abierta. Jesucristo ya está comprometido. Jesucristo ya va a ir con él. Pero ahora él lo detiene y empieza y le revela, mi querido hermano, la profundidad de lo que es la fe. Le dice: no, Señor, yo no merezco que entres en mi casa. Basta con que tú des una orden desde aquí. Solo dilo, y di que mi sirviente se sane y él quedará sano. Escucha eso, ya Jesús va con